Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Cuando joven, Enrique VIII era considerado atractivo, encantador y dotado de encantos naturales. Sus súbditos lo adoraban. Sin embargo, a finales de su reinado se había convertido en un monstruo implacable. Un rey que había mandado asesinar a 2 de sus esposas. Un monarca obeso y físicamente repulsivo, que se había convertido en el Enrique VIII que todos conocemos. Durante su reinado en el siglo XVI, este importante monarca sacó a Inglaterra de su pasado feudal, creando la Marina Británica, la base de su poderío durante varios siglos. Tan fuerte fue Enrique VIII que pudo reconstruir la veneración religiosa de un país, rompiendo con la autoridad papal para crear su propia religión. En este especial de 2 horas de biografía, damos un vistazo a la emocionante vida de Enrique VIII, rey de Inglaterra. Enrique VIII es el rey de Inglaterra que todos conocemos, un personaje colosal y llamativo que estuvo casado 6 veces y llevó una vida escandalosa, cargada de violencia y drama, el rey supremo. De hecho, Enrique quizás no hubiese llegado al trono. Arturo, su hermano mayor, era el heredero, pero Arturo murió joven y de pronto Enrique se encontró en la línea al trono. My brother Arthur is dead. Arthur is dead. The words kept beating against my mind like rain upon a window. My father's grey eyes seemed to ice over. I sent him to Wales. In so doing, it seems that I have made you king. Until he said it, I had not realized the full implication. Arthur was dead. I would be king. Enrique se convirtió en rey a los 18 años y permaneció en el mismo por 38 años turbulentos. Hoy es recordado como un verdadero monarca inglés. Enrique VIII. Escándalos de un rey. Enrique VIII es famoso por sus ardides maritales, pero la importancia de su reinado en la historia de Inglaterra es inconmensurable. Creó una nueva religión apartándose de la Iglesia romana. Planificó su reinado en la unificación absoluta de su corona. There is no other prince in Europe, really before or after him, who tries to command destiny in the way that he does. El padre de Enrique fue el rey Enrique VII. Él y su esposa tuvieron 4 hijos, quienes alcanzaron a vivir pasada su infancia. Ellos fueron Margarita, María, Arturo y Enrique. No existen crónicas fehacientes acerca de la infancia de Enrique y la relación con sus padres. Probablemente no tuvo mucho acercamiento con este, ya que él era el segundo hijo. El importante era Arturo, heredero al trono, y estaba en la línea directa para continuar con la dinastía Tudor. I would imagine that Henry probably wondered why God hadn't seen fit to have him born first, because it must have been apparent that the task that Henry would have loved doing, Arthur shrank from and found distasteful. I mean, he would grit his teeth and do it because if he was going to be king, he could be king. But I imagine that Henry thought, why couldn't we just swap places? El siglo XV de la dinastía Tudor en Inglaterra fue un momento lleno de cambio cultural, político y social. Terreno fértil para la inspiración de Shakespeare, la batalla de la Armada y la buena reina Bess. Encontrarse en la sucesión al trono era muy preciado en este momento, y Enrique VII se complacía en que fuera Arturo y no Enrique, su hijo mayor. My father looked about him to make sure no one was listening. I pressed further into the curtain fold, wishing myself invisible. Should Henry ever become king? He paused, then lowered his voice to a whisper and spoke the unspeakable words. The House of Tudor would not endure. Enrique vivió sus primeros años en el Palacio Eltham de Londres. Los infantes contaban con tutores quienes les enseñaban latín, francés, italiano, matemática, historia y poesía. Enrique recibió clases adicionales de teología y estudios sagrados, ya que se pensaba que estaba marcado para la iglesia. En estos tiempos, la corona contaba con 8 palacios. El rey y la reina se mudaban siempre. Los niños casi nunca convivían en un mismo palacio con sus padres.
Eltham parece haber sido el lugar preferido para los niños. Como parte de su educación, tenían que aprender música y además practicar ejercicios físicos. Enrique comprobó ser bueno en todo. No se podía decir lo mismo de su hermano mayor. Arthur was not born to be king, really. He didn't have any of the personality of it. He was a very weak and kind of retiring. I guess today you'd think of him as a bespectacled, scholarly type. Not athletic, didn't like people, didn't like crowds, and was very sickly all of his life. Su padre, Enrique VII, inició la era de los Tudor. Fue el primer rey moderno de Inglaterra. Estableció orden y seguridad, ganándose el apoyo de la pujante clase media. Su esposa fue Elizabeth de York, sobrina de Ricardo III e hija de Eduardo IV. Al casar Enrique VII con Elizabeth, protegía su trono y aseguraba que la sangre real de sus descendientes fuera más pura que la suya. Por ser el primer monarca Tudor, Enrique VII estaba determinado a establecer su dinastía firmemente en el trono de Inglaterra. Tuvo que hacer alianzas con las grandes potencias europeas, casando a sus hijos e hijas con descendientes de personajes con poder político. Los pactos con las casas reales eran frecuentemente largos. Tomó 13 años arreglar el matrimonio entre Arturo Tudor y Catalina de Aragón. Spain at that time was united for the first time in its history with the marriage of Ferdinand of Aragon and Isabella of Castile. And they had daughters, and the youngest daughter, who was not spoken for, was Catalina, whose name later became anglicised to Catherine. And Henry decided that he wanted her as a bride for his son and heir, Arthur Tudor, Prince of Wales. Fue el pequeño Enrique y no su futuro esposo Arturo quien fue a recibir a Catalina cuando llegó por primera vez a Inglaterra. Su barco salió de curso y llegó retrasado. Más tarde ella diría que había sido un mal presagio y debió haber interpretado la señal. This was the beginning of Henry's always wanting something that belonged to someone else. That he found women attractive if he knew consciously or subconsciously they were another man's. Luego de su matrimonio, Arturo y Catalina fueron enviados a Gales para adquirir experiencia en lo que era gobernar y responsabilidad. Pero a los pocos meses, ambos cayeron enfermos con un virus. Catalina sobrevivió, pero Arturo murió, dejándola viuda en una tierra extraña. Enrique hasta ese momento había permanecido deliberadamente apartado de la luz pública, pero de pronto, a los 10 años, le dijeron: tú ahora eres el heredero al trono de Inglaterra. I had entered the king's chamber as a second son. I left it as heir apparent and future king. No one would ever be candid or open with me again. That was the great change in my life. Suddenly, Henry was the heir to the throne. And it must have seemed like all his dreams came true. And then there was Catherine the widow, and the idea that Henry was going to marry her, I think, was put forward by his father because he didn't want to lose the dowry, because they had already spent some of it. Now, the trouble was that this went against church law. You cannot marry your deceased brother's wife. It says so in one bit of the Bible. Enrique VII no quería volver a pagar la dote, pero tenía que asegurarse de que el matrimonio no podía ser refutado. El problema tuvo que ser referido a Roma, al Papa. Después de meses y meses de espera, el pontífice escribió una dispensa, estableciendo que aun cuando Catalina era la viuda del hermano de Enrique, este y Catalina podrían casarse. En abril de 1509, el pago final de la dote estaba por entregarse. El embajador español salió a ver a Enrique VII con el mensaje de que el dinero sería entregado después del matrimonio. Pero a su arribo a Inglaterra, encontró al rey demasiado enfermo como para recibirlo. Enrique VII no vivió. Con la muerte de su padre, el joven Enrique debió asumir el poder. Había recibido una excelente educación. Le gustaba lo refinado y exhibirlo. Era generoso y bien parecido.
pero a veces ruin y de temperamento difícil. Como sucesor al trono, se convirtió en un ídolo para su país. Así fue el parangón que subió al trono en 1509, y así fue la vida privada de un hombre que se convirtió en leyenda. We love it when our monarchs act out our fantasies. Henry had 6 wives, in an era when many men only had 1. So we do have this wonderful vision of a man who had this voluptuous sex life and carved his way through all these women. In fact, like so much about this era, it's a myth. El mito y la verdad de Enrique están entrelazados en la historia, pero al asumir el poder siendo joven, popular y lleno de energía, nadie podía predecir cómo los próximos 38 años podían cambiar toda la historia. Enrique solo tenía 18 años cuando murió su padre, y no apareció nadie a refutar su puesto en el trono. Enrique contó con un reinado pacífico y con una casa real tranquila. Heredó de su padre buenos consejeros y una tesorería con balance positivo que le prometía un reinado largo y próspero. That kind of coming to the throne almost by surprise is a legacy which remains with him. There are lots of insecurities about Henry VIII. He is ultimately, for all his bluster, a deeply insecure man. And that being the younger son who suddenly has to take on the responsibilities he hadn't expected must be a part of that. You could say he was a real all-rounder, and he loved showing off in this way. He loved showing the fact that he was talented. And I suspect that's another key to the reign. He'd been a clever, good-looking teenager. And the trouble about being a clever, good-looking teenager is that everyone flatters you and says how marvellous you are. And the rest of your life tends to be a disappointment after that. Enrique VIII no solo era para su público un joven y brillante monarca, era también una bocanada de aire fresco, sucediendo a un hombre que había sido visto injustamente como un avaro. Cuando Enrique descubrió su herencia, sencillamente no podía creer su buena suerte. Era joven, guapo, un rey y muy rico. Podía hacer lo que quisiera. Henry was the first of the great royal spenders. He spent and he spent and he spent. And he brought great colour to our national life. He was the one who built palaces, who commissioned artists, who liked to be gorgeous in himself, whereas his father, Henry VII, was seen to look like a clerk in a velvet, dull gown. Henry really did know how to peacock it. And you have to admire a man with style. He spent it on what someone newly rich always spends their money on. First of all, for show. It was said that they spent all their time feasting, banqueting, cloth of gold, masks, dancing, all the chivalric, the tournaments, entertainments, and so on. But also he wanted to spruce up his life there. And by that, I mean, he had artists. He wanted to import artists, musicians. He was very, very interested in music. Enrique VIII construyó y acumuló más riquezas que ningún otro rey inglés. Su corte fue diseñada para deslumbrar e impresionar a visitantes y residentes por igual. Por la opulencia y poder de su nuevo rey, anhelaba que su corte fuera el más extravagante centro cultural de Europa. Con su mecenazgo, invitó a artistas, músicos y estudiosos europeos a venir y quedarse. Pero a pesar de sus esplendores y adquisiciones, Enrique también destruyó más que ningún otro rey.
A pesar de estar deslumbrado con su herencia, no agradeció a los hombres que ayudaron a su padre a adquirir su fortuna. Enrique, queriendo ser contemplado como un mejor rey y más generoso que su padre, fraguó cargos de traición totalmente ficticios en contra de 2 de los ancianos servidores de su padre. Los 2 hombres fueron juzgados, sentenciados y brutalmente ejecutados. Era una señal de las cosas que sucederían. He never frames anybody. He never deliberately hounds anybody to their death. Those who he wants to destroy, he destroys by process of law. And that means they have a chance of acquittal. Estos fueron los primeros de cientos de asesinatos ocurridos durante el reinado de Enrique. Al hacerse mayor, las ejecuciones se volvieron más y más frecuentes, aunque las señales de brutalidad fueron obvias desde el comienzo. In the course of his reign, Henry executed a number of royal dukes, earls, countless baronets, knights, squires. He really carved a path of blood for his children to the throne. He made sure that nobody with the faintest drop of royal blood stayed alive. Despiadado y sin escrúpulos fueron las características de la personalidad de Enrique VIII. Sin embargo, en 1509, la atmósfera de luna de miel y de despilfarro de dinero reinaba en el ambiente. Luego de la boda, Enrique y Catalina fueron coronados en la abadía de Westminster. La coronación fue magnífica, no solo por la alegría con que Inglaterra saludaba a sus sucesores, sino también por el afecto que el rey y la reina se demostraran. They seemed very happy. The 6 years difference was not apparent in their ages at the time, and he made sure that he married her before his coronation so they could be crowned together. And for the first few years in every tournament, he would be wearing her colors. He was very devoted to her. Enrique y Catalina fueron muy felices, pero luego de 2 años sufrieron una gran pena. Su hijo Enrique, nacido en 1511, murió a los 2 meses de su nacimiento. De pronto su felicidad se evaporó y su relación nunca fue igual. It was here that the split began between Catherine and myself. Her grieving took the form of submission, of prostrating herself before God. I, on the other hand, turned outward. Henry's famous for his 6 wives, but they weren't all of equal duration or importance. The first marriage to Catherine of Aragon was undoubtedly the most important and the longest lived, and had even one of Catherine's sons survived, he would never have replaced her because he really loved her when they were first married. It's absolutely touching how he would put on pageants for her and dance for her and write little poems to her and all sorts. Catalina y Enrique continuaban en la espera de poder tener un hijo sano, pero Catalina se volvió cada vez más religiosa y Enrique trató de distraerse, incrementando los espectáculos en la corte. Era un esposo extremadamente leal, aun cuando las jóvenes atractivas de Alcurnia siempre eran bienvenidas en las fiestas y banquetes. Henry did have a roving eye. I think he was actually more of a flirt than he was a real lusty fellow, because he liked all the romance and the love tokens and the falling in love part. He was always writing sonnets to his lady loves and music for them, and also, you know, he had a lot of beautiful women at court. For a man who had 6 wives, Henry was actually very pure. He only had one mistress in the time of his early marriage to Catherine of Aragon, and then another one later on, which was nothing by European standards, where French kings had mistresses with official titles and whole households, right the way up till the French Revolution. So Henry was actually regarded as a bit backward in the sex department by all the other European kings. And I think it's partly that perpetuated the myth that the English don't have sex, they have hot water bottles.
Enrique vivió en unos tiempos muy emocionantes, una época de grandes personalidades y poderosos reyes. Estaba Carlos V de España, que gobernaba la mitad de Europa, y también Francisco I, rey de Francia. Parecido a Enrique en varias formas. Estos personajes dominantes eran rivales, y Enrique estaba desesperado por recobrar la reputación de Inglaterra y formar parte del juego. As soon as he got to be king and had money in his coffers, he kind of trumped up an excuse to go over and fight the French. And he was just dying to go and get over there and you know, sort of have this almost a baptism of blood where he'd be a warrior. Inglaterra todavía sentía la humillación de haber sido expulsada de Francia. Los reyes medievales de Inglaterra habían alegado ser reyes de Francia y por 100 años, hasta mediados del siglo XV, aproximadamente una generación más o menos antes que Enrique, los ingleses habían contado con grandes territorios en Francia. Por ende, fue natural la inclinación de Enrique de tratar de rescatar sus antiguas pertenencias. Henry VIII obviously recognizes that after the tremendous collapse of England in the previous generations, you know, he needs to get things really established. And clearly there is an enormous emphasis on display, there's an enormous emphasis on reasserting majesty. Let's say the fact the king isn't simply the most powerful of the nobles, he is set right above the nobles. Sexo y bebés, particularmente masculinos, pasaron a dominar todos los pensamientos de Enrique. Siendo un nuevo rey y esposo, el campo de batalla, y no la cama, era el territorio que Enrique necesitaba conquistar. Enrique se encontraba desesperado por rescatar sus antiguos territorios europeos, y aunque su primera intervención en un conflicto europeo, la expedición inglesa a España en 1512, fue lamentablemente infructuosa, pronto fue olvidada gracias a la derrota de los escoceses en Flodden, la huida de los franceses en la batalla de los Spurs y la captura de Tournai y Toulon. Aunque estas glorias militares no significaron mucho estratégicamente, le dieron a Enrique inmensa satisfacción personal. Enrique VIII es el rey de Inglaterra que todos conocemos, un personaje colosal y llamativo que estuvo casado 6 veces y llevó una vida escandalosa, cargada de violencia y drama. El rey supremo. De hecho, Enrique quizás no hubiese llegado al trono. Arturo, su hermano mayor, era el heredero, pero Arturo murió joven y de pronto Enrique se encontró en la línea al trono. In the early years, things went pretty well. He fought a war with France, and I suppose he won it. It was a winning draw, really. He occupied Tournai, which is a port on the edge of France. He burns another French city to the ground, which really sent a very clear message. Inglaterra, por ser isla, era dependiente de su flota naval, tanto para el comercio como para la defensa y seguridad. Enrique VIII recibe frecuentemente el crédito de ser fundador de la Fuerza Naval Inglesa, pero su mérito real fue transformarla en la potente fuerza de guerra en que se convirtió. Freno de muchos posibles invasores. Lanzó el primer barco de guerra, el Mary Rose, originalmente construido en 1509 y luego remodelado, siendo el primero en cargar armas de fuego. En 1520 la reputación internacional de Enrique era óptima y sus dos grandes contemporáneos, Francisco I de Francia y Carlos V de España, competían por su apoyo. First of all, Francis was French, which was a terrible thing. The French would have more style, they would do everything better, and Henry didn't care for this all. Then Francis would win battles. Francis too wanted to go out right away and start fighting and being glorious militarily. And he had a lot more success than Henry did. And that really galled Henry. Después de declararse la paz entre Inglaterra y Francia, Enrique y Francisco acordaron una gran reunión en Val d'Orée en 1520.
Como cualquier cumbre moderna entre jefes de Estado, el motivo principal del encuentro, que luego se conoció como el terreno de vestiduras de oro, fue el despliegue de riqueza y poder entre ellos mismos. The Field of Cloth of Gold was sort of a chivalric exercise in which the two kings could really see each other, take each other's measure, and prance around and act very noble and beautiful trappings and show off to each other. And it was supposed to swear eternal friendship between Henry and Francis. Enrique y Catalina de Aragón salieron de Dover a Calais al mando de una flota de 27 naves. Su séquito contaba más de 5.000 personas y 3.000 caballos. Se construyó un palacio temporal en Val d'Orée y la cumbre duró 17 días. They took everybody. I mean, there was basically nobody left in England. They had to erect tents with cloth of gold, build whole cities, the temporary banqueting houses that were all built of wood and then dismantled. They actually cut away hills because the topography wasn't right. They needed to have it just right. It was a very substantial pageant that they set up, and it was done, they said, the last breath of the Middle Ages of chivalry. But it must have been a very beautiful thing to behold. El encuentro fue considerado un éxito. Sin embargo, pocas semanas después, Enrique se encontró secretamente con Carlos de España para discutir un tratado. Al poco tiempo, Inglaterra y Francia se encontraban nuevamente en guerra. En 1521, Enrique obtuvo una gran distinción de otro orden, la cual también le dio gran satisfacción, pero luego habría de lamentar. Cuando Enrique llegó al trono, lo hizo como católico. En el continente la iglesia estaba siendo atacada y se hablaba de reformas. En 1517, Martín Lutero escribió varios argumentos en contra de la corrupción en la iglesia, difundiendo sus ideas a través de Europa y provocando un fiero debate teológico. Posiblemente apoyado por su cardenal Thomas Bosley, Enrique escribió un libro llamado Defensa de los 7 Sacramentos, defendiendo al Papa y respondiendo a algunas de las críticas de Lutero. El libro contenía testimonios que Enrique más tarde desearía no haber escrito, particularmente su insistencia en la permanencia del matrimonio y la necesidad del poder papal. El entusiasmo del Papa por el libro fue mayor a lo esperado por Enrique, valiéndole el título de defensor de la fe, título igual al que el Papa otorgaba a sus rivales en Europa. Enrique estaba fascinado. So really, 10 years into his reign, he's achieving most things he wants. I mean, he is being noticed. He is the first English king for 150 years, who really people on the continent have to take notice of. And he is also an intellectual in politics, which again is something which England isn't really used to. Internacionalmente y militarmente, la estrella de Enrique siguió brillando, pero su matrimonio era otro asunto, ya que todavía seguía sin un hijo varón y heredero. Catalina hizo todos los esfuerzos posibles, pero resultaron infructuosos. Todos sus hijos murieron. Para este momento, aun cuando Enrique seguía siendo un marido fiel, se encontraba desconsolado con la idea de no poder tener descendencia. Por esto empezó a tener relaciones con María Bolena, la hermana de Ana, y con Bessie Blonde, dama de la reina. I was damned. I was evil, and yet I craved it. Never did it feel better to me than when I crossed directly from Catherine's chapel to Bessie's rooms. Words of prayer from my mouth, changing to words of carnality. Para 1516, Catalina estaba embarazada por sexta vez y en febrero, luego de una breve labor de parto, dio a luz una niña, María. A pesar de la felicidad de Catalina y Enrique con María, no pudieron tener otros hijos, ya que Catalina estaba desgastada por sus frecuentes embarazos. All her sons died, which was a great affliction to both of them, leading Henry, I think, genuinely to believe that the marriage was cursed, and therefore he felt driven to replace it. Mientras tanto, Enrique y Bessie Blonde continuaron sus relaciones, lo cual resultó en el nacimiento de un hijo sano, a quien ella nombró Enrique Fitzroy, apellido tradicional que se le daba al hijo bastardo de un rey. Su relación con Catalina continuó deteriorándose.
They had the sorrow of the children dying, and instead of bringing them closer together, it drove them apart, because Catherine increasingly retreated into her religious observances. Henry, on the other hand, turned outward. He got interested in his French wars, he got interested in politics, he got interested in religion, and they had less and less in common. The age difference began to show. Enrique comenzó a frustrarse y desencantarse cada vez más de su matrimonio con Catalina. Por 18 años había permanecido como un devoto y comparativamente fiel esposo, pero tenía la necesidad de tener un hijo legítimo y heredero. Este fue, y no otro, el motivo que tentó a Enrique a la infidelidad con Ana Bolena. Para 1525 el tema de la sucesión empezó a preocupar seriamente a Enrique. En una ceremonia formal en Hampton Court Palace, Enrique públicamente reconoció la paternidad de su hijo ilegítimo Enrique Fitzroy, nacido 6 años atrás. If only I had a son. If only. But I did have a son. Bess's son, Throve. I had a living son. I could not confer legitimacy on him, but I could confer titles upon him, make him noble, educate and prepare him for the throne. I would bring the boy to court. Enrique confirió a Enrique Fitzroy el título de Duque de Richmond. Como en toda ceremonia pública era necesario que la reina estuviera al lado de su esposo. Debe haber sido una prueba terrible para Catalina. El tener que presenciar a su esposo conferir un título al hijo de su amante, hijo que ella no le había podido dar. Luego, entre la multitud, divisó a Ana Bolena. Fue un día dramático. En el siglo XVI era imposible conseguir un divorcio. La Iglesia simplemente no lo permitía, aun si eras el rey Enrique VIII. He has to look for an annulment. He can't look for a divorce. And that means he has to find some defect in the marriage in the first place. And the main area for a defect would be the fact that he'd married his brother's widow. And that, by Old Testament ruling, was not allowed. Now, the Pope had granted a dispensation, and Henry had to argue that the Pope had no power to grant that dispensation. Los historiadores piensan que Ana Bolena nació en 1502. Siendo aún una niña, Ana fue enviada a Francia para su educación, donde recibió instrucción apropiada para una dama de sociedad de su época. La ansiedad de Enrique por la sucesión, sumada a la atracción que sentía por Ana, se combinaron en persuadirlo a juzgar críticamente su matrimonio. Enrique creía que éste estaba maldito. No era que Enrique y Catalina no tuvieran hijos, pero una hija servía de muy poco en un país en el que las mujeres gobernantes no eran admitidas. Dios conoció sus necesidades y sin embargo le negó un hijo. Esto pensaba Enrique, solo podía ser causa de su matrimonio incestuoso. A Wolsey, el leal consejero, le dio instrucciones de concederle la anulación. Thomas Wolsey was the most powerful minister Henry ever had, and possibly the closest minister Henry ever had to himself as well. And a mark of that is the way that Henry loaded honours on him. Wolsey was very pleased to get them, but it was Henry's initiative that he was made a cardinal, he became Archbishop of York, he was made Lord Chancellor, and uniquely, supposedly Lord Chancellor for life. It didn't turn out that way, but Henry gave him a life patent, which was extremely unusual. So this concentration of power meant that Wolsey was supreme in the church and the state at the same time. And once Wolsey had fallen from power, it's interesting that Henry never allowed that to happen again. El cardenal Wolsey era un hombre ambicioso quien aspiraba a ser el próximo papa. Como Catalina de Aragón era la tía del emperador Carlos V, quien tenía a Italia bajo su control, Wolsey trató de persuadir a Enrique de no divorciarse de Catalina. Sin embargo, Enrique había tomado la decisión de hacer las cosas a su manera y no era capaz de escuchar argumentos, pensando que lo que él quería debía ser.
I am a cautious man, seldom making any decision without much deliberation. Yet I knew beyond doubt that I loved Anne Boleyn, that I must possess her, that I would die else. Cuando Enrique conoció a Ana, ella se encontraba comprometida con Enrique Percy. Por instrucciones de Enrique VIII, Wolsey fue el encargado de romper el compromiso y a Percy se le mandó a regresar a su hogar. Percy estaba furioso y le juró enemistad. Una semana más tarde, Enrique VIII le hizo una proposición a Ana. He probably propositioned her first because the answer she gave was, "Your wife I cannot be because you have a wife already, and your mistress I will not be." Enrique frecuentemente quería lo que no podía tener y Ana lo empujó a volverse obsesionado y apasionado por ella, convenciéndose de la necesidad de anular su matrimonio con Catalina. Así empezó la sórdida y larga historia por terminar con su matrimonio. Historia que habría de consumir al rey, cardenal, corte y al país. Este fue la chispa que detonó la pólvora originando el inicio de la reforma de la Iglesia en Inglaterra y su final rompimiento con Roma. Wolsey, as chief minister, was given the task of unscrambling Henry's marriage to Catherine of Aragon. But the obstacles were just too great. The Pope would never grant an annulment of the marriage on Henry's terms. And it became painfully obvious that this was so in 1529, when a papal representative was sent to England to sit with Wolsey on a papal trial to end the marriage. El Papa mandó instrucciones de no hacer nada y de demorar el juicio tanto como se pudiera. Estando consciente que Catalina era la tía del emperador y no queriendo poner en peligro su propia libertad al dársela a Enrique, juzgó por su tiempo. A los ojos de Enrique fue Wolsey quien había fallado. A charge of high treason was prepared against Wolsey, and the Earl of Northumberland was sent to arrest him up in Yorkshire, where he was then living. On the way to London, Wolsey died at Leicester Abbey, thus being spared the executioner's block at the Tower. La muerte de Wolsey aclaró las cosas para Enrique. Un clérigo llamado Thomas Cranmer, quien luego sería nombrado arzobispo de Canterbury, le dijo al rey que podía solicitar las opiniones de las universidades de Europa sobre la posibilidad de anular su matrimonio él mismo. El consenso general fue que sí podía obviar la opinión del Papa. Muchas de estas opiniones eran de reformistas no católicos tradicionales, pero para Enrique representaba la única alternativa. The king decided he would go along with them because what he wanted was Anne Boleyn at this time. He also genuinely and sincerely wanted a legitimate heir which Catherine had not been able to give him and which Anne was promising him. Al inicio de su relación amorosa, Ana Bolena se mantenía discreta, ya que de otra forma hubiese sido perjudicial para su reputación. La reina Catalina era muy popular entre su gente. Para 1530, Ana era abiertamente honrada por la corte. Catalina, aún estando presente en la corte, era ignorada por Enrique. Esta fricción entre ambas causó muchos incidentes desagradables. En 1531 se le ordenó a Catalina retirarse de la corte y se nombró a Ana reina suprema. Habiendo fallado en obtener el divorcio de Roma, Enrique decidió aumentar la presión, convocó al Parlamento para usar su fuerza anticlerical contra el Papa. Entre 1532 y 1534, una serie de medidas culminaron con la reforma en Inglaterra, la ruptura con Roma y la subsecuente disolución de los monasterios. El asunto del divorcio de Catalina de Aragón con el gran rey había durado 6 años. Para 1532, la meta de Enrique parecía más distante que nunca. El desacuerdo era enloquecedor y no se le veía salida. Al inicio del divorcio de Enrique con Catalina, Wolsey era su consejero.
Cuando Wolsey perdió la gracia ante los ojos del rey, fue reemplazado por Thomas More, tutor de Utopía, hombre de todas las estaciones. Siendo un ser cabalmente íntegro, al comienzo no aceptó el cargo, pero Enrique estaba determinado y More finalmente accedió con la única condición de que Enrique nunca lo haría actuar en contra de sus creencias religiosas. Enrique prometió a More que su divorcio sería manejado por hombres a quienes este impedimento no molestara. Por lo demás, More endiosaba a Enrique, sentimiento que le costó la vida. The cannons from the tower sounded, carrying across the water. Thomas More was dead. His head was cut off. It was obscene, and she was obscene. And my inordinate desire for her was likewise obscene. There was nothing fine about it. Thomas More is another of those intellectuals that Henry liked to have around him. He was a distinguished lawyer. He was a distinguished thinker about religion, and he collaborated with Henry in the religious writings that defended traditional views in the 1520s. More replaced Wolsey as the Chancellor, as the head of the King's legal services, and was very influential in the years immediately before the break from Rome. A pesar de que Enrique consiguió un excelente consejero, todavía debía encontrar a alguien para reemplazar a Wolsey sobre el asunto que era el centro de su vida, su matrimonio. En 1531, Thomas Cromwell, quien anteriormente trabajara para Wolsey, fue jurado consejero real y para 1532 se convirtió en el ministro principal de Enrique. Cromwell era un astuto y ambicioso político. Reconoció a More con displicencia. Estando consciente de la impaciencia de Enrique, Cromwell sugirió varias nuevas leyes contra el poder y el rol de la Iglesia. The contrast with Thomas Wolsey is Thomas Cromwell, the supreme bureaucrat. Certainly, again, a very wily and extremely ruthless politician, but a man who really did set down to see how, if you changed the whole relationship of church and state, if you nationalized the assets of the church, how could you actually create a form of government that could manage the enormous changes that were involved? La actuación de Cromwell en el Parlamento llevó al rompimiento con Roma y a la Reforma. Estas nuevas leyes fueron los grandes acontecimientos en 1530. The first important piece of legislation was actually rather technical, and it was given a rather technical name, the Act in Restraint of Appeals. Esencialmente se impidió que Catalina y el clero apelaran al Papa en contra de esta nueva ley. Se estableció el principio que indicaba que la clave del poder estaba en manos del rey. Enrique VIII era ahora jefe de Estado y de la Iglesia. Posteriormente, ocurriría la Reforma. Well, the Reformation is a big tent of a term because it encompasses a lot of different movements and so on. And it originally started out that the church needed reforming in England. It was very corrupt. The people did not care for the privileges of the church. There was a very high anti-clerical feeling. And that's what Henry was able to harness. When he decided to sever himself from Rome, he was able to use Parliament to attack the clerical privileges and the rotten church. They didn't care whether he married Anne or not, or Catherine or any of that, but he was able to use this as the wedge with which he demolished the ties to Rome. Inicialmente los arzobispos resistieron. El rey les cuestionó si el juramento de lealtad y alianza para el Papa estaba por encima de su lealtad para con su rey.
Enrique impuso que su primera alianza era para con él. No teniendo otra alternativa, los clérigos asintieron con displicencia. El impacto sobre Thomas More fue inmediato. Renunció como consejero al día siguiente. More encontró sus diferencias con el rey muy grandes en cuanto a su divorcio y su política sobre la Iglesia, con las constantes restricciones del rey hacia el clero. More no tuvo más alternativa que renunciar. La relación de Enrique con More fue una tragedia. More contradecía al rey y el profundo afecto de Enrique se tornó en odio, tal como actuaba Enrique con sus enemigos o con quien estuviera en desacuerdo con él públicamente. More fue llevado a juicio y encontrado culpable de traición. He said that Henry was wrong to annul his marriage to Catherine of Aragon. Second, he said that Henry was not simply wrong, but sinful to break with the Pope. He was actually breaking the unity of the whole church. And More never went away from those two statements. And because of that, he had to die. Pasaron 6 años dilucidando el tema del divorcio y aun cuando lo manejaba el más astuto político conocido en Inglaterra, no fue suficiente. Tenía que ocurrir una conmoción y eso fue lo que Enrique y Ana Bolena hicieron. Actually, her timing of when to give herself to Henry was a masterpiece. And it still shows that she was in control of her emotions. She never had really fallen madly in love with him. I think that she saw that things were already starting to really go bad. And Henry was likely to just say, well, I'm tired of this struggle, and I'm tired of you too, and, you know, go back to Hever. So she decided that the time had come to give herself to him and go to bed with him. And she did, and she got pregnant, and so Henry had to hurry up and marry her. The friar warned me. A king who is besotted with his own Jezebel, a woman who is bringing about his ruin and that of the church. I say unto you, as Elijah said unto Ahab, the dogs shall lick your blood. He expected me to stamp out guiltily, but I continued to sit calmly in the royal box. Afortunadamente para Enrique, el arzobispo murió, dejando vacante el cargo de jefe de la Iglesia inglesa. En 1532, Enrique nombró a Thomas Cranmer arzobispo de Canterbury, sancionado sorpresivamente por el Papa. It was a complete surprise to Cranmer. Great embarrassment for Cranmer, actually, because he'd just got married. And for a priest to get married in the 16th century was an act of revolution. You couldn't do it. But you could if you were an evangelical, if you'd ceased to be a traditionalist Catholic. And in 1533, Cranmer declared Henry's marriage to Catherine of Aragon null and void. By this time, the Act of Supremacy had been passed and the king had declared himself head of the Church of England. The Pope's authority was to no longer be recognised in England, and the king himself was to be head of the English Church and control it. And as such, the annulment went through. Cranmer fue un gran defensor del cambio evangélico, aun cuando una generación antes hubiera sido increíble pensar en la posibilidad de no ser católico. Enrique se encontró así, siguiendo el mismo camino que otros príncipes europeos. Su posición continuó reforzándose con varios actos en el Parlamento. Fue nombrado jefe supremo de la Iglesia, y el acta de sucesión finalmente declaró ilegítima a María, su hija, con Catalina de Aragón. Los únicos herederos legales serían los hijos de Ana y Enrique. Finalmente, el rey era ahora papa en Inglaterra. Con su rompimiento con Roma, la disolución con los monasterios era ahora clara. El proceso duró 4 años y cambiaría por siempre la vida en Inglaterra. Sin embargo, en el futuro cercano, Enrique esperaba confiado el nacimiento de su hijo y heredero con su nueva reina, Ana Bolena.
Después de los 7 años de conflicto, de la ruptura con Roma y el nombramiento de Cranmer, Ana Bolena se convirtió en la esposa de Enrique y fue coronada reina. Solo había que esperar el nacimiento de su hijo, confidencialmente esperando que fuera un varón, y su triunfo estaría completo. In another 6 weeks, all would be changed. Once an heir was safely born and Parliament had sworn fealty to him as Prince of Wales, the country would smile upon Anne and our son and abandon Mary. Supposedly this was going to be the son that he had longed for, and everybody assured him there was going to be a son, and the astrologers and everything. And so when in September Elizabeth was born, it just was a shock to everybody. All the proclamations had already been readied with the word prince on them, and then they had to quickly add 2 S's at the end of the word. A pesar de todo lo sucedido, Catalina de Aragón se mantuvo firme. Se negó a abandonar el título de reina o a adoptar el título de princesa viuda de Gales, el cual le había sido otorgado oficialmente por ser la viuda de Arturo, pero nunca haber sido la esposa de Enrique. La crueldad de Enrique con Catalina fue despiadada. Nunca le permitió asistir a la corte y fue desterrada y obligada a vivir en reclusión en casas húmedas e insalubres. Le prohibió ver a su hija María. Fue esta separación la que hizo que ambas se enfermasen, hasta el punto que Catalina escribió a Enrique implorando clemencia, pero él se la negó. A pesar de las predicciones, el primer hijo de Ana, nacido en 1533, fue una niña y no el tan esperado varón. Nadie podía imaginar la idea de una reina, por lo que para Enrique la solución a la crisis de sucesión estaba lejos de lograrse, además de que encontraba a Ana cada vez más irritable e imperfecta, y decidió que no era una verdadera mujer de la realeza. Ana estaba consciente de la falta de interés de Enrique y utilizó continuos embarazos como una forma de llamar su atención. No obstante, esto solo funcionó por un tiempo. She didn't age gracefully. She was a very enchanting younger woman in the French court, but by the time she had gone through everything she had with Henry and the pregnancies and all her problems with the court and her own family, she had become a bit of a shrew, and her good nature was gone, her wit, her vivacity, and she wanted the attention that she had lost from Henry, and she was a great flirt herself. She wanted to surround herself with these kind of worshiping men. A pesar de haber luchado 7 años para desposarse con Ana, Enrique se preguntaba si la decisión tomada había sido la correcta y comenzó a buscar de nuevo. Había conocido y le tenía cariño a Jane Seymour, una de las damas de Catalina. Su carácter era tranquilo y demostraba buen comportamiento. Era alguien que posiblemente podría entenderlo. En realidad, habló con sus abogados y consejeros para deshacerse de Ana, quienes le dijeron que era posible, pero le recordaron que Catalina todavía estaba esperando de lejos. Permaneció con Ana, pero su atracción hacia Jane era cada vez mayor. His attentions to her became very marked at that point. But somehow Anne lured him back to her bed. We know that she did because Anne got pregnant again, which was a great triumph for her, because if she could produce a son, then everything would be fine. And that would be the end of Jane Seymour. It would also mean the end of the precariousness of her position, because if she became mother of the king's heir, then she was set for life. A finales del otoño de 1535, Enrique se encontraba rodeado de mujeres que entablaban demandas en su contra, por lo que fue una época poco agradable para él. Su ex esposa Catalina, a quien él había desterrado, se hallaba enferma y le escribía diciéndole que lo amaba. Él ya no amaba a su esposa Ana. Sin embargo, nada pudo hacer al respecto. Se encontraba atrapado y allí estaba Jane. Ella era un imposible, aunque no podía sacarla de su mente. No obstante, en enero de 1536 todo cambiaría. Catalina murió 3 semanas después de haber cumplido 50 años y fue enterrada en Peterborough Abbey con el ceremonial digno de la viuda del príncipe de Gales. Enrique no asistió al funeral, sin embargo ordenó guardar un día de duelo a la corte a vestirlo. Anne decided to celebrate and to have this
there were candles and blazing lights and feathers and so on. And supposedly Henry was just not very pleased. He was appalled about it because he said it was not in very good taste. Convencida de que mientras Catalina viviera, nunca le daría un hijo y heredero a Enrique, y que solo engendrando un hijo varón podría decir que él se casaría con ella. Sin embargo, no fue así. 3 semanas después de la muerte de Catalina, Ana abortó un varón. All is lost, he said. The prince is dead. He indicated a blanket-wrapped mound in a basket. It was a prince. She had lost my boy. En aquel triste día, Enrique había participado en un torneo preparado semanas antes de la muerte de Catalina. Él había decidido participar en el evento, aunque quizás por respeto a la memoria de Catalina, el torneo debía haber sido pospuesto. Esta sería la última vez que Enrique competiría, y con la infortunada noticia del aborto, juró que nunca más volvería a dormir con Ana. He had an accident in this tournament. He fell off. He was unhorsed, and his horse fell on him. And actually was unconscious for 2 hours. He thought he was dead. And it was his last tournament. He never rode in a tournament again after that. And it's after that that because he had to curtail his exercise so much, he began to put on weight and began to be the Henry that we know, which was actually only the last 10 years of his life that he was heavy. Ana culpó el trauma originado por la caída de Enrique como causal del aborto. Ella pensaba que él estaba muerto. Sin embargo, sus lágrimas y súplicas de compasión no fueron suficientes. Enrique había tomado una decisión. Él quería deshacerse de ella. And that was kind of curtains for Anne after that, because that was it. I mean, I don't think he came near her bed again, and he had become convinced that the marriage was cursed and that God was really sending him a signal now. And that was there were another 6 months left for her to live, another 5 months, but the marriage died when the child died. En la corte de Enrique había muchas personas que esperaban la caída de Ana. No obstante, la unión de Thomas Cromwell al grupo fue fatal para ella. Con el apoyo de Cromwell, Enrique se había convencido de que tanto Ana como su matrimonio estaban embrujados, por lo que decidió hacer borrón y cuenta nueva y empezar con otra esposa. Cromwell tramó una conspiración. Ana fue acusada de mantener relaciones sexuales con 5 hombres, y para asegurarse de enloquecer al rey, planeó su trama tan detestable y desagradable como pudo, incluyendo una acusación de adulterio de la reina con su propio hermano. Bajo amenaza de tortura, uno de los hombres confesó, lo cual fue suficiente para condenarlos a todos. Ana fue arrestada y encarcelada en la Torre de Londres y obligada a presenciar la ejecución de aquellos 5 hombres. Poco antes de su ejecución, Ana tenía la esperanza de una postergación de la misma, o al menos de un poco de compasión. Ella fue persuadida de que si firmaba un documento aceptando la disolución de su matrimonio y negara cualquier reclamo que tuviera Elizabeth con respecto al trono, ella podría ser desterrada en lugar de ser asesinada. Ana firmó, e igualmente fue ejecutada. El mismo trato que dio Enrique a Catalina lo dispensó a Ana y a su hija. Elizabeth fue despojada de su título, declarada bastarda y desterrada, al igual que lo había sido su media hermana María. Ana murió ejecutada más como una plebeya que como una reina. Anne failed to have a son. She had one daughter, Elizabeth, and as so often happens, Shakespeare writes about this, lust in action, he says, is past reason hunted, then past reason hated. Henry seems to have fallen out of lust with Anne Boleyn, and then he had to get rid of her.
his willing ministers, because the Tudors were very fortunate in the people who served them, his willing ministers trumped up charges of infidelity against her, which, although they were false, she didn't even contend. She knew that her time had come. So she didn't offer any rebuttal, and she was executed. She went to her death with dignity. She never admitted anything. And Henry simply accepted that fact. His love had turned to hatred. He saw her as a threat, on a personal level, I think. So he accepted absurd charges of adultery and incest. Aunque el rey estuvo de acuerdo con un verdugo francés que utilizaba la espada, supuestamente una forma más humana de morir, este no disponía de un féretro. Al final, las damas de la corte encontraron una caja de flechas vacía en los aposentos reales, pero muy corta para una persona de estatura normal. Sin embargo, se podía utilizar para un decapitado, colocando la cabeza al lado del cuerpo. Ciertamente Enrique logró borrar el pasado, ya que en su mente era un hombre libre y sin herederos legítimos. 10 días después de la ejecución de Ana Bolena, contrajo matrimonio con su tercera esposa, Jane Seymour. Enrique actuaba como si nunca hubiese estado casado, y a solo 10 días de la muerte de Ana Bolena, se desposó con Jane Seymour. Esta vez Enrique realmente creía que iba a tener un hijo varón como heredero. Aunque fue un matrimonio rápido, Jane nunca fue coronada reina, quizá porque Enrique quería estar seguro de lograr un resultado exitoso de esta nueva unión. Para él, era prioritario tener un heredero legítimo, ya que su único hijo ilegítimo, Enrique Fitzroy, duque de Richmond de 17 años, murió súbitamente. Jane came to my bed a virgin both in body and mind, as neither of my other wives had done. I came to her as a bachelor, for I'd never truly been married before. All was as it was meant to be, and so seldom is. A pale little creature who was one of the maids of honor of the two previous queens, a girl around the court, really. And she was very pious, very Protestant, and she did actually deliver him the son he craved. But it cost her her life. She died in childbirth. Henry loved Jane because she did what he wanted. She didn't challenge him. And also, of course, crucially, she gave him a son, Edward. Tragically, she died in childbirth or soon after childbirth. Perhaps fortunately for her in one sense, because it meant that Henry had no chance to get tired of her. En los primeros meses de 1537 se confirmaron los rumores del embarazo de Jane, y en octubre del mismo año, el número 29 del reinado de Enrique, nació el príncipe Eduardo, un varón y heredero de legitimidad incuestionable. El bebé fue bautizado con el nombre de Eduardo, pocos días después de su nacimiento. Jane había animado a Enrique para que viera a sus hijas, y así las princesas María y Elizabeth tomaron parte de la suntuosa ceremonia. Fue una ocasión muy feliz, pero la tragedia no estaba lejos para Jane, ya que no se había recuperado de lo que había sido un trabajo prolongado de parto. Se cree que fue una cesárea. Murió 4 semanas después del nacimiento de Eduardo. I awoke in the king's chamber at Windsor Castle. Then it rushed in on me like a maddened dog, fastening its teeth in me. Jane was dead. I was savaged by its fangs, bloody and defeated. Su cuerpo fue colocado en la tumba que Enrique ya había preparado para él en Windsor. Después de la muerte de Jane Seymour, Enrique permaneció sin esposa por más de 2 años. Sin embargo, difícilmente pasó un mes antes que, discretamente, surgieran preguntas, tanto en la corte francesa como en la imperial, acerca de un posible reemplazo. Estos primeros rumores pudieron haber sido iniciados por el tan ocupado primer ministro Thomas Cromwell, sin conocimiento del rey. Henry mourned
Jane Seymour sincerely, although that didn't prevent his counsellors from suggesting future brides even before she was buried. For the next 2 years, he scoured the courts of Europe looking for a fourth wife. During that time, whilst mourning Jane, and with no female influence in his life, he put on a lot of weight. He became the figure that we know so well from portraits. From this dates the latter part of the reign. He became corpulent. By 1540, he was 54 inches around the girth. Desde la ruptura con Roma, Inglaterra había quedado peligrosamente aislada en Europa, y la posibilidad de aprovechar la disponibilidad del rey para aliarse con una potencia occidental, según su consejero Cromwell, era una muy buena oportunidad que no debía dejar pasar. He decided, or was encouraged by his great minister Thomas Cromwell, that he could ally with German Lutheran princes. So he went for the sister of the Duke of Cleves. They weren't exactly Lutherans, but they weren't exactly Catholics either, and that suited him rather well. Visto desde fuera, parecía muy claro que el próximo matrimonio de Enrique no sería una unión por amor con una dama de su propia corte, sino una relación diplomáticamente conveniente en la cual las consideraciones políticas iban a ser tan importantes como su propia apreciación por la belleza femenina. A finales de 1538, una alianza con Cleves en Alemania salvaría a Inglaterra de su aislamiento. Convenientemente, el duque del Principado tenía 2 hermanas solteras. Holbein, el artista de la corte, fue enviado a realizar una pintura de ambas hermanas, Ana y Amelia, y así surge el interés de Enrique por Ana de Cleves. Holbein fatally painted her up, made her more attractive than she actually was. So all was signed and sealed. Anne came over after a rather stormy trip across the English Channel, and famously it was a disaster. Her face was repulsive. It was brown as a mummy's and covered all over with pits and small pox scars. It was uglier than the faces of freaks exhibited at country fairs. It was sickening. Enrique no soportaba su presencia, pero a pesar de su repulsión, el matrimonio se llevó a cabo, y en enero de 1540, Enrique ya deseaba quedar libre nuevamente. Anne had not had the kind of upbringing his previous wives had had. She'd been brought up very strictly. She wasn't interested in clothes. She couldn't sing. She couldn't dance or make music. She couldn't do things like playing cards. All of these things the king was used to. He liked accomplished women. And the other problem with poor Anne was she smelt. He found her so repellent, he couldn't even get an erection. And he used to go to bed with her and kiss her goodnight, and then the next morning the ladies would come and say to her, "So, madam, how was it last night?" And she'd say, because of course she was a virgin and she didn't know any different, she'd say, "Oh, very well, the king kisses me goodnight, and in the morning he says, 'Good morning, sweetheart.'" And the ladies were in despair. One of them said to her, "Madam, we must have more than this if England is to get a prince." And she couldn't do it, Henry couldn't do it, so they never did it. Únicamente para la alianza con Alemania, Ana representaba un inconveniente, y en el plano personal el matrimonio para Enrique era una simple apariencia, pues el mismo nunca llegó a consumarse. Y ya en ese momento Catalina Howard había llegado a su vida. The Cleves marriage lasted from January till July, technically speaking, although it wasn't really a marriage at all. And by that time, another lady had come on the scene. I strongly suspect, actually, that Henry had seen her before Anne of Cleves arrived and had already thought that she was an extremely desirable wife, but of course it was too late by then. Para el verano de 1540 existía una esposa potencial para Enrique, y tan pronto como el matrimonio con Ana de Cleves fue anulado, apareció en escena Catalina Howard. Aparte de continuar con su política de coleccionar esposas, Enrique también continuó su política de acumular más riquezas. Los 4 años transcurridos entre 1536 y 1540 fueron un periodo de gran actividad para Enrique, tanto en el plano profesional como en el personal. Se había casado 4 veces y para el verano de 1540 estaba a punto de contraer matrimonio con su quinta esposa, Catalina Howard.
En el plano profesional requería incrementar sus ingresos y consolidar la ruptura con Roma. Por lo tanto, con la ayuda de Thomas Cromwell, se apoderó de los edificios y los bienes de más de 800 monasterios, casas religiosas y conventos que luego fueron alquilados o vendidos a nuevos seglares. Esta vez el alquiler debía ser pagado al Estado y no a la Iglesia. Esta fue una jugada muy lucrativa con la que logró acumular una enorme fortuna, siendo la mayor revuelta social conocida como la disolución de los monasterios. I was certainly richer from the plunder and seizure of the monastic property and their shrines. Abbey plate and jewels now adorned my palaces. I was buying the loyalty and support of the gentlemen to whom I sold or leased the abbey lands, preventing a return to the papal fold. There was nothing like property and money to sway a man's political leanings. The dissolution of the monasteries is very puzzling to understand why they were dissolved, and frankly, I don't think there is a simple answer. Cromwell probably wanted to get rid of them because he was an evangelical and didn't like the principle of monasteries. But the king wanted to get rid of them because he wanted the cash and he wanted the lands. Durante 300 años, los reyes de Inglaterra se habían quejado de que la Iglesia tuviera grandes terrenos, de que era codiciosa y corrupta. Enrique tenía nuevos poderes para abordar ese viejo problema. En 1536, el Parlamento aprobó una nueva ley que establecía disolver inicialmente los monasterios más pequeños. En resumen, eliminarlos del todo. Enrique inició una serie de investigaciones en cuanto a cómo funcionaban los monasterios. Sus investigadores fueron enviados a evaluar las propiedades y a indagar acerca del comportamiento de los monjes. A través de diferentes informes, trascendió que algunos monjes mantenían relaciones homosexuales, otros tenían concubinas y habían engendrado hijos. Esta información proporcionó a Enrique la base necesaria para cerrar tales monasterios y ejecutar a los monjes, así como también le dio la oportunidad de enriquecerse de sus ganancias. Algunos de los monjes más jóvenes fueron liberados, pero frecuentemente se volvían contra los hombres de Enrique, por lo que se liberaron sangrientas batallas. Los monasterios fueron saqueados de sus bienes, tesoros y objetos, los cuales junto con los terrenos fueron pasados a Enrique. Surgieron algunas dificultades, pues los hombres de Enrique encontraron resistencia, particularmente en el norte de Inglaterra, y algunos de los monjes estaban armados. After the Pilgrimage of Grace, that's say after the Great Rebellion in the north in 1537, Henry is calling for a lot of executions. In fact, there are extremely few, just a couple of hundred out of the 20,000 people who could have been executed, because you have to find 2 witnesses to every act of treason, and the resources of the state are not capable of finding evidence for more than about 200, and Henry lives with that. The abbots were hanged on their monastic grounds. My soldiers hacked and uprooted the holy thorn and set fire to its roots. I took savage pleasure in all these nasty acts. Yet none were nasty enough. None affronted God enough. And then, through the later 1530s, the greater monasteries were destroyed one by one. And in the end, another Act of Parliament in 1539 simply recognised that this had happened. It more or less said, oh, look, all the monasteries are now dissolved, and we ought to prove that the king has title to their lands. El país había visto a su rey expulsar a los traidores, a los herejes y a cualquiera que hablara en contra de él o de sus decretos. Se pidió a los vecinos informar sobre cada uno de ellos, y algunas veces lo hacían solo para salvar su propio pellejo. Las ejecuciones y las hogueras eran comunes en los pueblos y aldeas de toda Inglaterra. El maquiavélico Enrique tenía todas las características de los dictadores de antes y después de él, determinado a conseguir lo que quería sin importar el sufrimiento. Para la época de la disolución de los monasterios, en 1540, Inglaterra era un país muy distinto al que Enrique había heredado en 1509. Además, Enrique estaba a punto de contraer matrimonio con su quinta esposa, Catalina Howard. Exactamente 16 días después de la anulación de su matrimonio con Ana de Clovis, Enrique desposó a Catalina Howard.
Estaba realmente entusiasmado con ella. Era joven, bella, vivaz, disfrutaba de los buenos momentos y lo hacía sentir joven. Volvió a ser aquel apuesto adolescente, el talentoso joven que todo el mundo había querido, y por supuesto, todo se vino abajo para él en los 18 meses siguientes. La quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard, era una muchacha alegre, generosa y libre de inhibiciones, prima de Ana Bolena, descendiente de una gran familia católica. Ella había sido abandonada por sus padres y presentada en sociedad por su abuela, la cual era demasiado mayor o se había desentendido completamente del cuidado de su nieta. Tenía 17 años cuando casó con Enrique. I had but to speak to arrange it. I lived in a world where all desires could be satisfied, but where the lack of desire had been the fearsome thing. Now I lived again. To want was to be alive. And I wanted Mistress Howard. Wanted her so violently. Catherine didn't have an idea in her head. She didn't have a religious outlook. She was far too much concerned with trivial things to worry about religion. And someone had to tell the king that his wife was an adulteress. And in the end, who better than one of his most intimate friends, the Archbishop? It was difficult enough for Cranmer. But let's not read this in terms of religion. This was a human tragedy, and it was about sex. When Henry fell foolishly for a girl much younger than himself, who seems to have been one of these happy, healthy, uncomplicatedly sexy girls who just wants to get laid. Now, that's all very well, except if you happen to be the wife of the king. Catherine had actually, although passing herself off as a virgin, had actually had a relationship with a young lad when she was growing up. And even after she was married to the king, she really must have been a supreme dimwit, because she started a relationship with one of the king's gentlemen. Lo que podía haber sido tolerado en la carrera de un personaje secundario de la corte no podía ser permitido a una reina, quien debía estar completamente fuera de sospechas. No obstante, Enrique estaba encaprichado con él. Catherine became involved first with her music master at the age of only around 11, and then she became involved by a cousin called Francis Derham, who called her his wife, and she called him her husband, and he used her accordingly before she ever came to know the king. I think of all of his marriages as the most tragic. I mean, this is the one of which it's the saddest, because it was two people that were utterly mismatched, looking for something in the other that the other couldn't possibly give them. Catherine was the cousin of Anne Boleyn. In a way, she's like a tragic replay of the Anne Boleyn episode, but worse in the sense that the things that Anne was accused of, Catherine really did. Durante casi un año, este extraño matrimonio de contrastes se convirtió en un suceso notable. Enrique, ya cercano a los 50 años de edad, había perdido la mayor parte del vigor de su juventud. Fue duramente impedido debido a su robustez y a una pierna ulcerada, aunque por un tiempo, milagrosamente, recuperó gran parte de su entusiasmo por la vida. He went on this athletic regime after he married her. It's like his old self came back. He was out riding, he was jousting, he was lifting weights, he was really getting in shape. It's like he was going to the gym every day. So happy. I mean, that's what makes it such a tragedy. He was very happy, but it was all based on an illusion. A pesar de que su condición de reina le agradaba a Catalina, pronto se aburrió con Enrique. Él simplemente no pudo mantenerla a su lado, con el agravante de que estaba demasiado viejo y gordo, y era casi inevitable que Catalina buscara la compañía de hombres de su misma edad. Sin embargo, era tonto que ella no se diera cuenta de que aún el más inocente de los coqueteos sería tergiversado por sus enemigos en la corte. Era muy peligroso utilizar su influencia para nombrar a su anterior amante, Francis Derham, como su secretario privado. Pero fue fatal jugar a la intriga en las escaleras traseras con un hombre joven y bien parecido, Thomas Culpeper, quien era uno de los grandes favoritos del rey. A los 8 meses de matrimonio con Enrique, ella ya estaba locamente enamorada de Culpeper. Everybody knew what was going on about Culpeper, and finally someone said, you've got to tell him, someone's got to tell him, he's going to find out. And so they sort of said, Cranmer, you do it. And so he wrote it all down in this scroll, and he thrust it into Henry's hand after Mass and sort of said,
there's something here you really ought to read. And then he scurried away. And Henry read it, and he couldn't believe it. He said it was just malicious rumors, and he was angry that someone would be, slandering her this way. And so he appointed a commission to get to the bottom of this and stop this. And to his horror, it turned out it was not slander at all. It was true. I wept. She was a whore, a scheming whore. I swayed up and screamed, a sword, I shall kill her. She'll not have such pleasure in her debauchery as she'll have agony in her death. Catalina fue acusada de llevar una vida libertina con Francis Durham antes de casarse con Enrique. En efecto, ella estaba comprometida formalmente con él y por lo tanto su matrimonio con Enrique fue invalidado. También fue acusada de haber tenido una aventura amorosa con Thomas Culpeper. Ambos hombres fueron arrestados de inmediato y llevados a la torre, donde los dos confesaron. Enrique, quien no había visto a Catalina desde el día en que recibió la carta de Cranmer, ordenó su detención en una casa en los suburbios de Londres. Durham y Culpeper fueron ejecutados. Culpeper murió primero. No había atajo y yacía postrado en el suelo. Fue decapitado con un rápido golpe de hacha. Luego Durham sufrió el horror de ser colgado, desentrañado y cuarteado, después de lo cual ambas cabezas fueron colocadas en las puntas de 2 lanzas sobre el puente de Londres. Catalina no tenía esperanza. Fue detenida en la casa de Sion durante las fiestas de Navidad y hasta el mes de febrero siguiente, mientras se emitía un acta que le permitía ser condenada a muerte sin tener juicio. Una vez hecho esto, Catalina fue llevada a la Torre de Londres. Nadie se compadeció de ella, ni tuvo derecho a la espada elegante con la que habían decapitado a su prima, ni mucho menos a un verdugo francés. Su ejecución fue con un hacha. Enrique entendió ahora que la ilusión de juventud que había disfrutado con Catalina se había marchado para siempre, y todo lo que le esperaba en el futuro era una enfermedad envolvente, y algo a lo que siempre tuvo un miedo aterrador, la vejez y la muerte. Después de la ejecución de Catalina Howard, Enrique envejeció mucho antes de lo que debía. Solo estaba a principios de los 50 años, pero parecía mayor. Todo el amor a la vida había terminado para él. Su vida estaba desolada por lo que había sucedido con Catalina, por lo que nunca volvió a ser el mismo de antes. I do not think any man could really explain the desolation I felt that night. I was alone, unloved, as I had been all my life. Only now I understood that it was a permanent condition. Para su sexto y último matrimonio, Enrique eligió a Catalina Parr, una mujer 2 veces viuda y extremadamente rica por derecho propio. Cuando Enrique le habló por primera vez de su relación, ella se mostró desinteresada, ciertamente. Él no era el hombre de sus sueños. She was in love with someone else when he proposed, and she is the one who said, "I'd rather be your mistress than your wife," which is surprising. Obviamente, Enrique decidió casar con ella más por compañía que para obtener un placer sexual o asegurar la sucesión. Para este momento, Enrique probablemente sufría de impotencia, lo que sucedía desde su matrimonio con Catalina Howard. Esto explica el hecho de que ninguna de las 2 últimas esposas fecundó hijos. Catalina Parr, por ejemplo, sí concibió un hijo de su 4º esposo, por lo que es poco probable que el problema fuera de ella. Like a lot of old men, Henry married his nurse. Married somebody to look after him in his old age, which she devotedly did, even though he must have been physically revolting at that time. The wound in his leg had given him this lingering illness, which meant that he constantly stank of his own rotting flesh. So among Catherine's wifely duties were the daily tending of this pus-filled wound. And bearing with his frightful bad temper as a result of the pain he was in.
El maravilloso joven que ocupó el trono en 1509 se había convertido para 1547 en una abultada y repugnante masa de carne putrefacta, con excesivo peso para ser soportada por sus piernas, además de sufrir de una úlcera en una de ellas, hasta el punto que debió emplear una silla de ruedas para movilizarse. Todavía y cada vez más resaltaba su antigua personalidad, arrogante, egocéntrica y despiadada, aún enamorado de su última esposa y todavía popular aun cuando todo el pueblo le temía. En enero de 1547 la salud de Enrique comenzó a declinar. Se le había desprendido un coágulo de una vena trombosada en su pierna, lo cual le ocasionó una embolia. Era solamente cuestión de horas, mucho tiempo después de que sus médicos habían perdido las esperanzas de su recuperación, y por temor a su ira, sus cortesanos no fueron capaces de decirle que debía prepararse para morir. He died at the end of January. He was a very sick man, and then you get all the scenarios of the deathbed where you have the usual ingredients: the plotting, the will, who's going to succeed, what's going to happen, when is he going to die. He did write a will, but characteristically he didn't sign it because he wanted to actually retain a hold over his counselors. Aquella noche el cuerpo del rey descansaba en un santuario antes de ser trasladado a la capilla de Windsor. El féretro de plomo, debilitado por el movimiento del carruaje, se abrió repentinamente y la materia líquida del cuerpo se derramó sobre el piso. Pudo observarse a un perro que lamía la sangre, que había caído exactamente como le habían pronosticado a Enrique años atrás si llevaba a cabo su plan de dejar a Catalina de Aragón para beneficiar a Ana Bolena. Luego de la ceremonia funeraria, Enrique VIII yacía en la capilla de St. George en Windsor y fue enterrado con Jane Seymour. En el sermón del funeral, solamente ella y Catalina Parr fueron reconocidas como sus legítimas esposas, por lo que su viuda fue la que lo atendió y su esposa anterior yacía en la tumba. Allí estaba Enrique VIII, un interesante capítulo de la historia que concluye con el sonido de la lápida funeraria sobre él. A ningún otro rey inglés se le conoce mejor o se le identifica más rápidamente en sus retratos que a Enrique VIII, la gigantesca figura de hombros anchos, con un casco emplumado llevado a un lado, sus fuertes piernas muy separadas, de pie firmemente, arrogante sobre la tierra y con dominante aire de seguridad en sí mismo, nos da la clave inmediata de su carácter. Verdaderamente es una figura majestuosa. Al realizar una inspección más minuciosa, especialmente en los últimos retratos, surgen algunas dudas. Aquella boca pequeña y angosta y sus ojos de pequeño cochino sugieren mezquindad y hasta crueldad. I think you might have liked him if you'd met him at the age of 17, thought how charming, delightful, talented. But that monster of the later years, that conceited man who would not brook contradiction, no. And all those deaths. But fascinating, yes. Think of Joseph Stalin, a modern monster, who clearly was fascinating. People cried when Stalin died. People cried when Henry died. There was a power there. Henry's had a very good press, perhaps better than he deserves. In his youth, he seems to have been very lovable, honest, open, loving, well-intentioned, studious, gifted. But as he grew older, he became so brutal, so unfeeling, and so actively cruel to Mary, his elder daughter, and to Elizabeth, that it is hard to retain much sympathy for him. Also, people who eat and gorge and become huge can't help but become a little bit challenging for the rest of us, to put it no higher. I have the idea in mind of this gorgeous, slender youth, and then I see this disgusting, huge man with this ridiculous codpiece. Everyone knows that about Henry, that whatever else, he stood foursquare and he wore this codpiece. It reminds me of that wonderful Spanish proverb, if you can't fight, wear a big hat. You know, we know he was impotent at the end, but the codpiece flourished on.
It's all rather sad. There is magic in the making of a king. And as Edward's name was read, an involuntary shiver came over us. And I knew that, like it or not, England had a new king. Then the trumpets sounded with both melody and courage, and suddenly it was Edward. All Edward. Nothing left of Henry. The king is dead. Long live the king. Después de su muerte, Eduardo VI, hijo y heredero de Enrique, se convirtió en el rey de Inglaterra. Pero su reinado fue corto, pues el joven rey murió luego. María, la hija de Enrique, lo sucedió en el trono. Durante sus 5 infames años de reinado, envió a la hoguera a más de 300 personas, por lo que se le conoció como María la Sanguinaria, una hija tempestuosa, producto de un padre turbulento. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Cuando joven, Enrique VIII era considerado atractivo, encantador y dotado de encantos naturales. Sus súbditos lo adoraban. Sin embargo, a finales de su reinado se había convertido en un monstruo implacable. Un rey que había mandado asesinar a 2 de sus esposas. Un monarca obeso y físicamente repulsivo, que se había convertido en el Enrique VIII que todos conocemos. Durante su reinado en el siglo XVI, este importante monarca sacó a Inglaterra de su pasado feudal, creando la Marina Británica, la base de su poderío durante varios siglos. Tan fuerte fue Enrique VIII que pudo reconstruir la veneración religiosa de un país, rompiendo con la autoridad papal para crear su propia religión. En este especial de 2 horas de biografía, damos un vistazo a la emocionante vida de Enrique VIII, rey de Inglaterra. Enrique VIII es el rey de Inglaterra que todos conocemos, un personaje colosal y llamativo que estuvo casado 6 veces y llevó una vida escandalosa, cargada de violencia y drama, el rey supremo. De hecho, Enrique quizás no hubiese llegado al trono. Arturo, su hermano mayor, era el heredero, pero Arturo murió joven y de pronto Enrique se encontró en la línea al trono. My brother Arthur is dead. Arthur is dead. The words kept beating against my mind like rain upon a window. My father's grey eyes seemed to ice over. I sent him to Wales. In so doing, it seems that I have made you king. Until he said it, I had not realized the full implication. Arthur was dead. I would be king. Enrique se convirtió en rey a los 18 años y permaneció en el mismo por 38 años turbulentos. Hoy es recordado como un verdadero monarca inglés. Enrique VIII. Escándalos de un rey. Enrique VIII es famoso por sus ardides maritales, pero la importancia de su reinado en la historia de Inglaterra es inconmensurable.
creó una nueva religión apartándose de la Iglesia romana. Planificó su reinado en la unificación absoluta de su corona. There is no other prince in Europe, really before or after him, who tries to command destiny in the way that he does. El padre de Enrique fue el rey Enrique VII. Él y su esposa tuvieron 4 hijos, quienes alcanzaron a vivir pasada su infancia. Ellos fueron Margarita, María, Arturo y Enrique. No existen crónicas fehacientes acerca de la infancia de Enrique y la relación con sus padres. Probablemente no tuvo mucho acercamiento con este, ya que él era el segundo hijo. El importante era Arturo, heredero al trono, y estaba en la línea directa para continuar con la dinastía Tudor. I would imagine that Henry probably wondered why God hadn't seen fit to have him born first, because it must have been apparent that the task that Henry would have loved doing, Arthur shrank from and found distasteful. I mean, he would grit his teeth and do it because if he was going to be king, he could be king. But I imagine that Henry thought, why couldn't we just swap places? El siglo XV de la dinastía Tudor en Inglaterra fue un momento lleno de cambio cultural, político y social. Terreno fértil para la inspiración de Shakespeare, la batalla de la Armada y la buena reina Bess. Encontrarse en la sucesión al trono era muy preciado en este momento, y Enrique VII se complacía en que fuera Arturo y no Enrique, su hijo mayor. My father looked about him to make sure no one was listening. I pressed further into the curtain fold, wishing myself invisible. Should Henry ever become king? He paused, then lowered his voice to a whisper and spoke the unspeakable words. The House of Tudor would not endure. Enrique vivió sus primeros años en el Palacio Eltham de Londres. Los infantes contaban con tutores quienes les enseñaban latín, francés, italiano, matemática, historia y poesía. Enrique recibió clases adicionales de teología y estudios sagrados, ya que se pensaba que estaba marcado para la iglesia. En estos tiempos, la corona contaba con 8 palacios. El rey y la reina se mudaban siempre. Los niños casi nunca convivían en un mismo palacio con sus padres. Eltham parece haber sido el lugar preferido para los niños. Como parte de su educación, tenían que aprender música y además practicar ejercicios físicos. Enrique comprobó ser bueno en todo. No se podía decir lo mismo de su hermano mayor. Arthur was not born to be king, really. He didn't have any of the personality of it. He was a very weak and kind of retiring. I guess today you'd think of him as a bespectacled, scholarly type. Not athletic, didn't like people, didn't like crowds, and was very sickly all of his life. Su padre Enrique VII inició la era de los Tudor. Fue el primer rey moderno de Inglaterra. Estableció orden y seguridad, ganándose el apoyo de la pujante clase media. Su esposa fue Elizabeth de York, sobrina de Ricardo III e hija de Eduardo IV. Al casar Enrique VII con Elizabeth, protegía su trono y aseguraba que la sangre real de sus descendientes fuera más pura que la suya. Por ser el primer monarca Tudor, Enrique VII estaba determinado a establecer su dinastía firmemente en el trono de Inglaterra. Tuvo que hacer alianzas con las grandes potencias europeas, casando a sus hijos e hijas con descendientes de personajes con poder político. Los pactos con las casas reales eran frecuentemente largos. Tomó 13 años arreglar el matrimonio entre Arturo Tudor y Catalina de Aragón. Spain at that time was united for the first time in its history with the marriage of Ferdinand of Aragon and Isabella of Castile. And they had daughters, and the youngest daughter, who was not spoken for, was Catalina, whose name later became anglicised to Catherine. And Henry decided that... En 1509, el pago final de la dote estaba por entregarse. El embajador español salió a ver a Enrique VII con el mensaje de que el dinero sería entregado después del matrimonio. Pero a su arribo a Inglaterra, encontró al rey demasiado enfermo como para recibirlo. Enrique VII no vivió. Con la muerte de su padre, el joven Enrique debió asumir el poder. Había recibido una excelente educación.
Le gustaba lo refinado y exhibirlo. Era generoso y bien parecido, pero a veces ruin y de temperamento difícil. Como sucesor al trono, se convirtió en un ídolo para su país. Así fue el parangón que subió al trono en 1509, y así fue la vida privada de un hombre que se convirtió en leyenda. We love it when our monarchs act out our fantasies. Henry had 6 wives, in an era when many men only had one. So we do have this wonderful vision of a man who had this voluptuous sex life and carved his way through all these women. In fact, like so much about this era, it's a myth. El mito y la verdad de Enrique están entrelazados en la historia. Pero al asumir el poder siendo joven, popular y lleno de energía, nadie podía predecir cómo los próximos 38 años podían cambiar toda la historia. Enrique solo tenía 18 años cuando murió su padre, y no apareció nadie a refutar su puesto en el trono. Enrique contó con un reinado pacífico y con una casa real tranquila. Heredó de su padre buenos consejeros y una tesorería con balance positivo que le prometía un reinado largo y próspero. That kind of coming to the throne almost by surprise is a legacy which remains with him. There are lots of insecurities about Henry VIII. He is ultimately, for all his bluster, a deeply insecure man. And that being the... He wanted her as a bride for his son and heir, Arthur Tudor, Prince of Wales. Fue el pequeño Enrique y no su futuro esposo Arturo quien fue a recibir a Catalina cuando llegó por primera vez a Inglaterra. Su barco salió de curso y llegó retrasado. Más tarde ella diría que había sido un mal presagio y debió haber interpretado la señal. This was the beginning of Henry's always wanting something that belonged to someone else. That he found women attractive if he knew consciously or subconsciously they were another man's. Luego de su matrimonio, Arturo y Catalina fueron enviados a Gales para adquirir experiencia en lo que era gobernar y responsabilidad. Pero a los pocos meses, ambos cayeron enfermos con un virus. Catalina sobrevivió, pero Arturo murió, dejándola viuda en una tierra extraña. Enrique hasta ese momento había permanecido deliberadamente apartado de la luz pública, pero de pronto, a los 10 años, le dijeron: tú ahora eres el heredero al trono de Inglaterra. I had entered the king's chamber as a second son. I left it as heir apparent and future king. No one would ever be candid or open with me again. That was the great change in my life. Suddenly, Henry was the heir to the throne. And it must have seemed like all his dreams came true. And then there was Catherine the widow, and the idea that Henry was going to marry her, I think, was put forward by his father because he didn't want to lose the dowry, because they had already spent some of it. Now, the trouble was that this went against church law. You cannot marry your deceased brother's wife. It says so in one bit of the Bible. Enrique VII no quería volver a pagar la dote, pero tenía que asegurarse de que el matrimonio no podía ser refutado. El problema tuvo que ser referido a Roma, al Papa. Después de meses y meses de espera, el pontífice escribió una dispensa, estableciendo que aun cuando Catalina era la viuda del hermano de Enrique, este y Catalina podrían casarse. En abril de